El estudio de caso que voy a analizar son las cuotas de género que se han implementado en Ruanda y están relacionadas con el desafío político global identidad. Pero para eso tenemos que tener claras ciertas definiciones. En primer lugar, género, que es la forma de identidad que puede definirse biológicamente e interpretarse socialmente. Identidad, que es el conjunto distinto de características, valores, culturas y tradiciones que distinguen a una persona o grupos de otros. Y en tercer lugar, las mismas cuotas de género, que es lo que buscan hacer es asegurar que las mujeres constituyan cierto número o porcentaje en una institución, en un cuerpo, y así empoderarlas y que no estén aisladas de la política. ¿Qué es lo que pasa con Ruanda? Antes de la implementación de estas cuotas de género, era considerado uno de los países con mayor violencia de género y desigualdad de género en el mundo. Las mujeres no tenían derecho a heredar ni a ser dueñas de la propiedad y otras cuestiones por el estilo. La relación con el desafío de la identidad es que estas mismas cuotas de género se encargan de regular las relaciones de género y de esta manera impactan en la identidad de las personas. Después del mismo genocidio de Ruanda en 1994, alrededor de 800,000 personas murieron. Lo que sucedió con esto es que llevó a una situación en la que las mujeres representaron alrededor del 70% de la población. Eso llevó a que tuvieran que ocupar más espacios en la vida política y de esta manera en 2003 Ruanda adoptó en su constitución una cuota de género del 30% para las mujeres en el gobierno y en el parlamento. ¿Cuáles son los actores principales de este estudio de caso? Hay varios, pero estos son los más importantes. El primero es el gobierno de Ruanda, que es el que se encarga de establecer esta política pública y es el que se ve más afectado por este cambio estructural. En segundo lugar, el movimiento feminista, que constantemente ha hecho campañas en pro de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género en Ruanda, y las mujeres mismas, porque esta política les beneficia aún más a ellas y se encarga de empoderarlas. Por esas razones son los más importantes. ¿Y cuál es la importancia? La importancia de este estudio de caso radica en que la misma violencia de género y la misma desigualdad de género son cuestiones injustas, son cuestiones que pasan en gran parte del mundo y que violan los derechos humanos. El primer análisis que vamos a hacer va a ser mediante el concepto clave de los derechos humanos, que son los derechos indivisibles que todos los seres humanos tienen en virtud de su humanidad y sin discriminación. Se relacionan con la identidad porque estos se respetan sin importar la identidad de las personas. Entonces el sistema de cuotas de género se encarga de proteger los derechos humanos de las mujeres en Ruanda hasta cierto punto. ¿Cuál es el impacto social que tenemos en este caso? En primer lugar, que va a haber un mayor respeto de los derechos humanos de las mujeres, se va a respetar aún más. Entonces va a haber mayores oportunidades para estas mujeres, para que ellas puedan crecer socialmente mediante estas cuotas de género, mediante estas oportunidades de tener trabajo en el gobierno o el parlamento. Ahora, mediante la perspectiva del liberalismo, lo que sucede es que una premisa fundamental del liberalismo es que el equilibrio de poder se basa en la competencia. Justamente en 2013 el 64% de los asientos del Parlamento llegó a ser ocupado por mujeres. Después de eso pasaron muchas más leyes en pro de la igualdad de género y para prevenir la violencia de género, como que ahora las mujeres ya podían heredar y ser dueñas de propiedades y otras cuestiones por el estilo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que mediante la cooperación entre las mismas mujeres y hombres dentro del parlamento, dentro del gobierno, lo que se ha alcanzado es un mayor equilibrio de poder, porque ahora a la hora de establecer políticas públicas, ahora las mujeres y los hombres tienen poderes mucho más equiparables y de esta manera se toman decisiones más representativas. ¿Cuál es el impacto político que tenemos aquí? Que las mujeres tienen aún mayor poder en la toma de decisiones. De esta manera se disminuye la asimetría de poder político que existía anteriormente en estos puestos gubernamentales. Y además, como ya se pudo ver con el cambio
del propósito en las políticas públicas, también se tiene un impacto en los ciudadanos, porque ahora en general se están adoptando diferentes políticas públicas más inclusivas. Desde la perspectiva del feminismo, que busca la igualdad entre los hombres y entre las mujeres en términos legales, políticos, sociales, culturales, entre otros, lo que sucede es que previa a la implementación de cuotas de género no había mujeres en puestos de poder del gobierno. ¿Cuál es el impacto que tenemos aquí? Creemos que es un impacto muy beneficioso para el movimiento feminista, un impacto social. ¿Por qué? En relación con sus objetivos, que son la igualdad de género. Entonces creemos que es un impacto social para ellos, para las campañas que han hecho previamente y otras cuestiones por el estilo. La justicia, que es el concepto de trato justo, que se basa en un conjunto de leyes aceptadas y acordadas, que son aplicadas igualmente y universalmente, con derecho a un juicio justo. Lo que sucede es que se relaciona con la identidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que los hombres y las mujeres son tratados de la misma forma ante la ley. La cuestión aquí es que a veces las minorías, como en el caso de Ruanda previo a la implementación de cuotas de género, eran tratadas injustamente ante la ley, porque la ley lo especificaba, y en segundo lugar porque en la misma interpretación de la ley por las agencias de seguridad, por las mismas instituciones, se les trataba de diferente manera. Esta cuestión también cambió porque ahora, en el contexto en el que existen estas cuotas de género, hay una mayor justicia a la hora de aplicar la ley, a la hora de implementar la ley, y esto también es un impacto social para las mismas mujeres. El choque de las civilizaciones es una predicción que realizó el Samuel P. Huntington, y establece que la causa principal del conflicto dejaría de ser por choques de ideología política y se convertirían en choques de identidad cultural. Este choque de civilizaciones se puede probar mediante este caso de estudio, porque lo que podemos ver es que el conflicto de violencia de género no surge por la ideología política. Y de la misma manera, cuando se implementaron las cuotas de género, la ideología política no era un problema para lo mismo, ya que varios partidos políticos adoptaron estas mismas medidas y además la promovieron. En realidad, el problema aquí, y que aún tratan de eliminar en Ruanda, tiene que ver con la diferencia en la forma de identidad entre los hombres y mujeres, y la violencia de género que aún existe, pero que se ha disminuido con el tiempo mediante las políticas públicas. ¿Cuáles son los impactos económicos de este estudio de caso? Como ya les habíamos explicado, antes las mujeres no podían heredar, no podían ser dueñas de la propiedad. Entonces, al tener mayor representación, pudimos ver cómo las políticas públicas les dieron este derecho a la propiedad, se los respetaron. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Dos impactos. En primer lugar, que las mujeres ahora pueden acumular riqueza y de esta manera pueden enriquecerse y disminuir la desigualdad económica. Y en segundo lugar, hay una inclusión en el contexto comercial, porque ahora pueden comerciar en el sector privado, y de esta misma manera se impacta al sector privado con más poder adquisitivo para las mujeres. ¿Cuál es la conclusión de este estudio de caso? Creemos que plantea un desafío político global en términos de justicia y de derechos humanos por la responsabilidad moral que tienen los estados mediante el contrato social de cumplir los derechos humanos de sus ciudadanos, porque esto pasa en muchos países del mundo y porque puede representar un reto a los pactos internacionales que buscan proteger estos derechos humanos. Tenemos un ejemplo particular que pasa en otros lugares, que es el de México, un país con las tasas más altas de feminicidio, en el que se implementó una cuota de género, y de esta manera en los debates sobre las políticas públicas se empezó a hablar mucho más de cómo se debía ayudar a las mujeres más. Eso es todo.